Hola, ¿qué tal? Hoy estamos presentando al artista Eduardo Kac, un artista fundamental en las últimas 2 décadas, que ha planteado una aproximación al arte muy distinta a la que conocemos. Él acuñó e ideó la noción de bioarte, que nos plantea preguntas muy importantes sobre cuál es la materia plástica de la vida, es decir, sobre las posibilidades de intervenir directamente con la vida. Y CAC se refiere a esto con reflexionar acerca de los límites de lo humano, con manipular directamente las secuencias genéticas, crear una nueva especie, eh, pensar sobre cuál es la relación entre las diferentes especies. Pues precisamente en esta ocasión, CAC nos va a compartir un poco de su trayectoria, de su recorrido y de los diferentes momentos de su producción. Hola, soy Eduardo Cac y hoy voy a hablar sobre el bioarte. El bioarte es una nueva forma de arte que es basada en el trabajo directo con la vida. La vida, claro, es un tema muy importante y sobre todo para nosotros que vivimos en el principio del siglo XXI, bajo confinamiento. Sabemos que la vida tiene sus misterios y por más que la estudiemos, por más que podamos comprender su mecánica, su funcionamiento, tendrá siempre una dinámica imprevisible, tendrá siempre una plasticidad que es propia de la vida biológica. Y ese es un tema que es muy importante, sigue siendo muy importante porque representa cambios fundamentales para la vida en nuestro siglo y más allá. Ahora, claro, bajo confinamiento estamos hablando de un tipo de cambio muy específico que seguramente no va a durar más que un periodo específico. Pero cuando hablamos de biología en siglo XXI, estamos hablando sobre todo de la biología molecular. Estamos hablando de la tecnología que manipula la vida y que lo hace de manera muy distintas. Seguramente el digital cambió profundamente la vida en finales del siglo XX y sigue cambiando nuestra vida en principios del siglo XXI. Pero sabemos de manera muy clara, que no se puede reducir la vida biológica a la imagen digital, a los algoritmos digitales. Hay una distinción muy profunda entre la representación digital de la vida y la lógica de la vida ella misma, como un elemento que no puede ser controlado y que al mismo tiempo tiene una plasticidad que sí permite un nivel específico de cambio de control bajo condiciones de laboratorio. ¿Por qué empezamos hablando de esto? Porque claro, ahora en este mismo momento estamos todos muy conscientes de la importancia de la vida biológica, quizás más que nunca en este siglo. Y el bioarte puede traer una dimensión poética, una dimensión lírica, una dimensión quizás mismo política a la discusión de los aspectos variados y variables de la vida. Entonces vamos a ellos. Yo creé el término bioarte en 1997. En este momento, 97, yo trabajaba con la tecnología digital en arte después de 15 años. Había 15 años porque empecé en 82. Y en los años 80, el digital representaba una nueva frontera. Una frontera que para mí no era solamente un nuevo medio de creación que se podría adicionar a otros medios como la pintura, la escultura, pero representaba un cambio de paradigma, un cambio de manera de pensar y de actuar. En esta época, la idea de estar online y la idea de tener la computadora como
un dispositivo multimedios, eran cosas muy distintas, porque las redes digitales empezaban y las computadoras eran muy limitadas en lo que podían hacer. Pero yo veía que la fusión de las dos cosas, es decir, la computadora como una especie de taller portable y la posibilidad de comunicación a distancia, una vez fusionadas, abrirían posibilidades eh, inauditas, nuevas para la creación poética y artística. Pero un aspecto importante que tiene a ver con el tema de bioarte para mí es la dinámica de comunicación. La dinámica de comunicación entre humanos. Porque a partir de 86, cuando empiezo a traer para las telecomunicaciones una dimensión física con los robots en 86, empiezo a abrir en mi obra una dimensión para el ser no humano. Empiezo a me interesar por los sistemas de comunicación que no son humanos. Entonces, ya a partir del principio de los 90, voy a desarrollar obras de comunicación interespecies, obras pensadas para seres que no pertenecen a la misma especie. Entonces, en 97, crió una obra que se llamó Cápsula del Tiempo, Time Capsule, en la cual, en directo en Internet y en directo en la televisión, en São Paulo, en Brasil, pero como está en Internet, también estaba en todos los sitios, yo implanté un microchip en directo, en el contexto de un programa de televisión, de una emisión televisiva. Entonces, había varios segmentos comerciales y tal, y en el segundo segmento yo hice el implante, y en el tercero la gente en Internet podía leer el contenido del microchip que ya estaba dentro de mi cuerpo. Este microchip estaba enclausurado en un vidrio biocompatible, es decir, que mi cuerpo no lo rejeta, y entonces lo acepta, lo integra, y el tejido epitelial, es decir, mi piel, eh, empieza a cubrirle con el tiempo y de esta manera hace que sea parte de mi cuerpo. El microchip sigue en mi cuerpo y es parte integral de mi cuerpo. Y a cada 10 años yo hago un evento público para celebrar este implante. Me quedé entonces el primero ser humano a tener un microchip digital implantado en 97, y a cada 10 años hago un evento internacional. Entonces, esta obra creó un contexto, una situación en la cual no hay distinción entre la información digital que circula por la red y la información digital que está totalmente integrada a la materialidad del cuerpo vivo biológico. Cuando hablamos del bioarte, cuando hablamos de vida, de biología en el bioarte, ya no estamos hablando de la vida como metáfora, no estamos hablando de la vida como alegoría, no estamos hablando de la vida como una idea, estamos hablando de la materialidad plástica, literal, de la vida biológica ella misma. Ese es el cambio más profundo que trae el bioarte. En mi obra hay una dimensión poética muy fuerte, es decir, traer el elemento extrabiológico para el biológico. Lo hice con la próxima obra que fue Génesis en 99. Pero entre 97 y 99, en 98, yo pasé este año 98 bajo mucha reflexión. Escribí mucho en este año, leí mucho, escribí mucho, y terminé el año 98 publicando un manifiesto, que la verdad era un ensayo largo, en el cual, que se llamó Arte Transgénico. Y en este ensayo, en este manifiesto, yo explicaba lo que sería este arte transgénico, es decir, lo que yo quería ser yo mismo en el interior de este nuevo movimiento, el bioarte, que empezaba. Entonces, en 99, mostré públicamente en el Festival Internacional Ars Electronica en Austria, en 99, mi primera obra transgénica, que se llamó Génesis.
En esta obra yo saqué una frase de la Biblia, copié una frase de la Biblia. Yo no tengo la Biblia en casa, entonces lo saqué de internet y lo traducí para código Morse, que conocemos muy bien, son los puntos de las líneas. Entonces, traducí esta frase de la Biblia del libro de Génesis. Es una frase importante porque es una frase en la cual Dios da al hombre total control sobre todas las formas de vida en la tierra. Entonces traducí esta frase a código Morse y traducí el código Morse en ADN. Enseguida yo sinteticé, es decir, producí físicamente, materialmente, esta secuencia genética y que codifica, por tanto, la frase de la Biblia. Entonces, introducí en este momento la secuencia genética del Génesis en el cuerpo de bacterias, pero lo hice con una otra secuencia que permite la fluorescencia verde. Fue la primera vez que trabajé con el GFP, Green Fluorescent Protein, la proteína de fluorescencia verde. Entonces, fue la primera vez, fue en 99. Entonces, yo colé esa secuencia en la secuencia sintética de Génesis, introducí esta montaje genética en el cuerpo de bacterias vivas. El resultado es que las bacterias que lo aceptaban tenían entonces la fluorescencia verde. En la galería habían placas de Petri sobre cajas de luz ultravioleta. Entonces la gente en internet o en la galería podría activar la caja de luz ultravioleta y por tanto entonces cambiar la palabra de Dios en el cuerpo de la bacteria a través del internet. En el año 2000 yo creé una segunda obra transgénica que se llamó GFP Bunny, la conejita verde fluorescente, ALBA, es el nombre que le dé. Entonces, en este caso, yo saqué la secuencia fluorescente verde de una medusa y introducí en un cigoto, y este cigoto entonces en el cuerpo de una coneja dio origen a la conejita verde fluorescente alba. Normalmente es una conejita blanca, albina, pero bajo una luz especial azul. Brilla entonces con esta luz verde. Esa fue la primera vez que se creó en la historia del arte un mamífero nuevo. Y entonces, después de casi 4 billones de años, un artista crea entonces una forma de vida nueva, el primer mamífero nuevo. No es posible cruzar una medusa con una coneja en laboratorio, eso no es posible. Pero los genes sí. Entonces, eso me interesó mucho porque en la ciencia se habla mucho de transferencia lateral, transferencia horizontal de genes. Y en este caso hubo una transferencia, una comunicación genética entre una especie y otra. Eso tiene mucho que ver con el trabajo que había desarrollado anteriormente de la comunicación interespecie, mi interés por los procesos de comunicación, pero en este caso es una comunicación material. Es algo que está en el cuerpo de un organismo con la medusa y que se comunica entonces materialmente a través de un proceso no semiótico, una comunicación material como vasos comunicantes que se comunican entonces al cuerpo de un otro animal. El resultado es algo inaudito, es algo sin precedente. Entonces, como Alban nació en el año 2000, y en el año 2000 estábamos en un momento importante porque era el cambio para el nuevo milenio, Alba de repente se transformó en un ícono de una nueva era. Entonces hubieron muchos debates, muchos artículos, mucha discusión. Y claro, a partir de todo este nuevo contexto, yo entonces creé toda una serie de obras que en este primer momento llamé The Rabbit Remix. La tercera y final obra de esta trilogía fue El octavo día, que yo realicé en 2001.
y mostré en Arizona, en los Estados Unidos. Con el octavo día, yo creé una verdadera ecología de organismos verdes fluorescentes. ¿Por qué lo hice? Porque cuando creé ALBA, GFP Bunny, en el año 2000, para mucha gente lo que es diferente, lo que no conocen, lo tratan como algo monstruoso. Pero yo decía que no, que era justamente el hecho de que Alba era distinta, que era una criatura inventada, pero que existía de hecho, la poética, la poiesis, el hecho de hacer, de traer algo nuevo al mundo, hacía con que era distinta y por eso muy bella. Pero no una belleza clásica tradicional. Ella tenía una particularidad que era no se parecer con ningún otro organismo conocido. Entonces, yo decidí entonces con el octavo día crear una obra en la cual todos los organismos serían verdes fluorescentes, es decir, el organismo distinto, el diferente, serían nosotros, humanos. A crear entonces una inversión de perspectiva. En esta comunidad de organismos verdes fluorescentes, ellos serían parecidos, semejantes entre sí, pero nuestra presencia cerca de ellos nos haría diferentes. La verdad es que nosotros humanos también emitimos fotons, también emitimos luz, pero luz infrarroja es una frecuencia que nosotros no podemos ver. Eso se llama biofotónica, hace parte de la vida. Pero lo que interesa en este caso era, como es una obra de arte, no es ciencia, lo que interesa en este caso es la dimensión poética de producir un cambio de perspectiva. Entonces, ¿qué vemos a nosotros humanos? ¿Qué vemos al llegar en el espacio donde está exhibida la obra Octavo Día? Vemos una esfera en la cual habitan ratones verdes fluorescentes, plantas verdes fluorescentes, amebas verdes fluorescentes y también pescados verdes fluorescentes. En el centro de esta comunidad verde fluorescente, de diferentes formas de vida, hay un robot que yo llamo biorobot. En este biorobot es donde se encuentran las amebas verdes fluorescentes. Y las amebas controlan las piernas del biorobot. Y nosotros humanos, sea en la galería o en la casa, a distancia por internet, controlamos el ojo del biorobot. Entonces, para otros humanos que no están en el cuerpo del biorobot, y también para los ratones que están moviéndose en el espacio de la obra, el comportamiento global de este biorobot es la combinación del comportamiento integrado de las amebas y de los humanos. Es decir, por ejemplo, vamos a decir que un ser humano está mirando en una dirección con el ojo del robot, pero las piernas del biorobot cambian. Es decir, que naturalmente el punto de vista del biorobot va a cambiar también porque su cuerpo se inclinó para la frente. Entonces hay un estar juntos, una integración entre el comportamiento de seres humanos, de las amebas, en el cuerpo de este biorobot. Es una manera poética de decir que la vida no existe aislada, que todo está en comunicación con el todo constantemente. Por más que tengamos la apariencia de estarmos aislados, por más que la finitud, por más que los límites del cuerpo nos den la noción de que un cuerpo está aislado de su entorno, la verdad es que todo está en comunicación constante
con todo. Entonces es una manera de poéticamente producir esta imagen viva, pero también hacer un cambio de perspectiva, porque nosotros humanos somos los únicos que somos diferentes, distintos de esta comunidad verde florescente. Entonces creé otras obras, como por ejemplo el Movimiento 36, que fue una obra en la cual producía una planta que tenía un código en el cual la frase muy conocida del filósofo francés Descartes, pienso luego existo, está codificada a partir del código ASCII, 8 bits, ASCII, que es el código, vamos así decir, que sea básico de la comunicación con computadoras. Emplea este código para entonces pasar al código genético y entonces crear una planta que tenía características únicas y crear entonces un tablero de ajedrez y plantarla exactamente en el punto donde en 97 ganó la computadora por la primera vez al ser humano un partido de ajedrez. Es decir que de la misma manera que toda la vida está en comunicación, la definición de la vida en el siglo XXI cambia y tiene que incorporar también las dinámicas digitales, las dinámicas de la comunicación en red y la globalización. Es decir, que la vida no es más algo que se puede entender de manera aislada, pero se tiene que pasar al modelo de red. La vida es una red y nosotros participamos entonces en esta dinámica de red. Esta obra la presenté por la primera vez en 2004, pero seguí trabajando en una otra que logré presentar públicamente por la primera vez en 2009 en Minneapolis, en el Weizmann Art Museum, que se llamó Natural History of the Enigma, Historia Natural del Enigma. En esta obra yo creía, lo que quería hacer era, a partir de mis venas rojas, de mi sangre, pasar una secuencia genética a las venas rojas de una flor. Pero no solamente hacer este pasaje, hacerlo de tal manera que la misma función, la misma acción que mi secuencia genética tenía en mis venas, en mi cuerpo, tendría en el cuerpo de la flor. Entonces, yo trabajé por 6 años con un científico en Minneapolis y en 2008 logramos, en 2009 presenté en el Museo Weizmann esta obra, Historia Natural del Enigma. Cuando la gente, los espectadores entran en el museo, ven solamente una flor que en principio se podría parecer con otras flores, pero es una flor que no existe en la naturaleza, porque nosotros humanos y las plantas nos separamos muy temprano en la historia de la evolución en la Tierra. Y esta planta es una planta que tiene entonces una característica animal que viene de mí. Por eso la llamo plantimal. Es una planta que produce una proteína humana, es decir, una proteína animal, porque nosotros humanos somos animales. Entonces, la misma proteína que esta secuencia produce en mi cuerpo, produce en el cuerpo de la flor. Eso, como decía, no pasa en la naturaleza. Las plantas en la naturaleza no tienen, no producen proteínas humanas, no tienen secuencias genéticas que vienen de los seres humanos. Pero el hecho de que yo puedo pasar una secuencia genética humana a una planta y hacerlo de manera que esta secuencia funcione en el cuerpo de la planta, tiene una dimensión poética muy profunda. ¿Por qué? Porque si una secuencia que funciona, que hace algo en el cuerpo humano, puede hacerlo en el cuerpo de la planta,
Eso es una manera de ver claramente que seguimos, a pesar de separarnos muy temprano en la historia de la evolución, que seguimos muy parecidos y compatibles con las plantas, es decir, de una manera metafórica, con toda la vida. El hecho material de que yo pueda pasar una secuencia de mi cuerpo a la planta y que funcione igualmente en la planta, muestra de una manera muy fuerte, y no solamente simbólicamente, pero también materialmente, que seguimos en el siglo XXI muy cerca, muy próximos, muy compatibles con la vida no humana. Me encanta, me gusta mucho un filósofo del siglo XVIII, un filósofo francés del siglo XVIII, que escribió un pequeño libro que se llama El hombre planta, eh, en el cual decía, el filósofo se llama Lamétrie, eh, Lamétrie. Había escrito él antes un libro que se llamaba El hombre máquina, en el cual hacía una analogía entre las máquinas y los seres humanos. Pero después escribe El hombre planta, en el cual, por ejemplo, hace una comparación entre las venas humanas y su distribución, su forma y las venas como las encontramos en las plantas. Pero hoy en el siglo XXI vamos mucho más allá de la anatomía y entramos en el terreno de la biología molecular. Y no estamos hablando solamente de analogías, pero de compatibilidad. Entonces hoy percibimos que de hecho la vida humana, la forma humana, que es muy distinta, seguramente muy distinta de la forma de una planta, a pesar de ser normalmente verticales, muy distinta de la planta, tiene compatibilidades materiales. Entonces, esta biosemiótica que permite el pasaje horizontal del humano a la planta, no solamente como una integración física, pero como una acción que hace con que la planta produzca la misma proteína que produce mi cuerpo, es algo nuevo, es algo que nos hace reflexionar no solamente sobre el presente, pero también sobre el futuro de la vida en la Tierra. Los agradezco mucho por la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Creo que los temas que nos has planteado nos permiten también pensar hoy en día las circunstancias a las que nos enfrentamos con la pandemia. La pandemia nos convoca a pensar precisamente en la interdependencia entre las especies, la forma en la que tenemos que vivir en red, no nada más entre humanos, sino con la naturaleza. Creo que es muy importante, justamente en el momento de una crítica muy profunda al antropoceno y al capitalismo contemporáneo, revisar nuestros modos de relación y reformular otras vías de comunicación. En ese sentido, el bioarte y el arte son capaces de lanzarnos preguntas relevantes para pensarnos y nuevamente, como comentaba al inicio, para pensar los límites de lo humano.